Quería solamente y rápidamente darles las gracias por estar aquí y quería agradecer a Andrea Surasi de Instituto Centro y Redes que hizo posible la convocatoria y que podamos presentar esta, esta idea de conferencia de Octavio. Eh, Adriana Moreno, la secretaria de Extensión, y en ella a todo el equipo de Extensión que nos ha ayudado a armar esto y bueno, y que pudo ayudarnos también a conseguir los fondos con, con celeridad, digamos, por lo menos, para poderlo hacer. Y en realidad, básicamente nosotros queríamos desde la RIDEP con Diego agradecer a Octavio que se haya tomado el trabajo de venir hasta acá en una coyuntura que sabemos no es fácil. Nosotros estamos desde la universidad pública viviendo un proceso de ajuste sin precedentes y en realidad llevamos más de 180 días sin el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Así que no solamente para nosotros esto es una alegría que esté Octavio acá, sino también un desafío de poder hacer con los escasos recursos que tiene la universidad y la educación pública una conferencia para poder trabajar justamente el tema de enseñanza y evaluación en contextos desiguales. Hablando de desigualdad, ¿qué más desigual que la realidad que estamos viviendo? Por lo tanto, les agradecemos mucho y bueno, nada, lo único que planteamos desde la RIDEP, desde la red que estamos coordinando con Diego, es justamente que exigimos que se cumpla con la ley de financiamiento universitario y que de una vez por todas se den los presupuestos que son acordes para poder tener una educación gratuita, de calidad, para todas y todos. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Octavio, por estar acá y acompañarnos en esto que marcaba Jorge, ¿no? Este acto de rebeldía que estamos haciendo, llevando adelante estas actividades, ¿no? De poner a la investigación en el centro, ¿no? de eje, cuando sabemos que en esto que marcaba Jorge recién, del financiamiento, la investigación y la ciencia están totalmente desfinanciadas. Y cuando es la investigación y la ciencia la que nutre, ¿no? a toda la enseñanza, a lo pedagógico, a lo académico, al igual que la extensión. Entonces, desde ese lugar, si bien el contexto no es favorable desde el financiamiento, celebramos estos espacios porque nos ayudan a seguir diciendo acá estamos de pie y la universidad no se apaga, ¿sí? Y en esto quería hacer una pequeña mención, si se quiere, porque con esta actividad organizada por la RIDEP, por esta red de investigación docente para la educación prospectiva, me acordaba de quien fue su fundadora, de la profesora Isabel López, que fue pionera en toda la temática de llevar adelante encuentros referidos a la investigación docente, a la investigación en educación para mejorar nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces creo que en este momento le estamos rindiendo un homenaje a Isabel, llevando adelante este tipo de encuentros, este tipo de espacios, y que está bueno que como comunidad no nos olvidemos de que hubo gente que hoy no está presente físicamente, pero está presente en acciones, y que gracias a todas esas luchas la universidad pública es posible, la educación es posible, y es lo que tenemos que seguir defendiendo y sosteniendo como universidad pública. Así que celebro estas instancias, estos espacios de reflexión, porque siempre nos ayudan a pensarnos, a pensar la educación, pero también a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras, nuestras prácticas, nuestras formas, nuestras modalidades, y ver qué cosas podemos mejorar, cambiar, para que el futuro siga siendo propicioso, o al menos no perdamos esa luz de esperanza
que tenemos que seguir sosteniendo porque es lo que nos corresponde, ¿no? Y porque pensamos que justamente esto que estamos defendiendo, esto que decía Jorge recién, de estos 180 días sin cumplimiento de la ley, que a veces pareciera que naturalizamos que la universidad pública está y va a estar por siempre, naturalizamos que tenemos edificio, que tenemos las condiciones, que tenemos docentes, no docentes, que hay estudiantes. Bueno, eso hasta ahora está, pero puede no estar. Y tenemos que luchar para que no se pierda. Ese es nuestro compromiso y nuestro deber, porque esto no es solo por nosotros hoy, es por todas las generaciones que vendrán. No podemos dejar sin futuro a un montón de generaciones que se merecen el derecho a estudiar. Les deseo el mejor de los espacios de reflexión. Gracias, Octavio, por sumarte a esta estancia, a esta posibilidad de compartir, a este diálogo. Bueno, sé que vamos a aprender un montón. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. A mí me toca la grata tarea de presentarlo a Octavio y ya lo dejamos a él que presente lo que ha traído para compartir con nosotros. Bueno, Octavio Falconi es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Investigación Educativa en México, doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo y postdoctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente en las cátedras de Didáctica General y Problemáticas y Enfoques de la Investigación Educativa. Es coordinador del área del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y director de la revista Cuadernos de Educación durante los años 2015 al 2021. Además, es integrante del Comité Científico de la Red de Investigadores en Educación Secundaria, coordinador general de la Red de Cátedras de Didáctica General de las Universidades Nacionales y autor de libros, capítulos de libros y un montón de publicaciones científicas. Su línea principal de investigación se desarrolla sobre el trabajo de enseñar y evaluar en instituciones educativas desde un enfoque que articula la didáctica analítica y perspectivas socioantropológicas e histórico-políticas. Además de su presentación formal y de su currículum, digo que Octavio es un comprometido investigador, un comprometido docente, un militante de la universidad pública y del trabajo con otros en equipo, de la articulación de procesos. Y eso es lo que desde la RIDEP nos movió a hacerle esta invitación particular. Sabíamos que todo el conocimiento que él ha construido, lo ha construido desde la lógica que queremos defender y que bien Jorge y Ana han planteado hace un ratito. Así que le agradecemos la generosidad y la voluntad de estar con nosotros aquí y bueno, esperemos que sea la primera, pero no la última de las veces. Gracias, Octavio. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer mucho a las autoridades de la facultad, a la señora decana, la doctora Ana Sisti, ¿sí? Y a la secretaria de Extensión, a Adriana Moreno, agradecerles mucho este espacio y indudablemente agradecerle a Jorge Aso y a Diego Díaz Pupato por esta invitación y por su valentía en invitarme, ¿sí? Y también a todo el equipo de la RIDEP, ¿sí? Que están haciendo este trabajo de producción de conocimiento. Y especialmente también a todos y todas y todes ustedes que han venido a escuchar y se han tomado el tiempo para venir a escuchar esto que vengo a ofrecer, a compartir con ustedes. Y me quiero sumar a las palabras, a hacer una mención también de que venía pensando en eso, el esfuerzo que nos significa a todos y todas nosotras en este momento realizar una actividad académica en un contexto de lucha y de conflicto
en donde estamos pidiendo la necesaria y urgente cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que como se decía Ana, pone en riesgo la continuidad de nuestras casas de estudio y particularmente del sistema de ciencia y técnica y de la producción de conocimiento, que es un factor fundamental para el desarrollo del país, ¿sí? En relación a la producción de conocimiento y en relación a la producción de futuros profesionales que nutran a nuestra sociedad con una mirada crítica, con una mirada aguda con respecto a nuestra educación, a nuestra sociedad y a toda la ciencia en general. Y en ese sentido también es un riesgo porque el no cumplimiento de la ley de educación universitaria está acompañado de una situación socioeconómica muy complicada del país, de toda la población, que lo estamos viendo en nuestras casas de estudio, que ponen en vulnerabilidad las posibilidades de darle continuidad a los estudios a nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos una caída de la matrícula muy importante porque tiene que ver con condiciones socioeconómicas del país, con políticas de ajuste que realmente no están ayudando a que nuestras carreras, nuestros desarrollos formativos puedan albergar a más estudiantes en nuestras universidades. Así que bueno, es toda una circunstancia muy complicada por la que estamos transitando y que realmente, bueno, tenemos que luchar para poder restituir, para poder volver a hacer crecer nuestras universidades y la presencia de nuestros y nuestras estudiantes masivamente, porque esa es la idea de una universidad pública, gratuita y cogobernada, una presencia masiva de estudiantes en nuestras universidades. Bueno, lo que vengo a compartir es este título, el vínculo entre políticas educativas, trabajo de enseñar y evaluar y desigualdad socioeducativa. Lo que el encuadramiento teórico, sí, es un abordaje didáctico con análisis socioantropológico y político-histórico, es una perspectiva didáctica que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la Escuela de Ciencia de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en esto que hacían mención recién, soy un heredero, ¿sí? Soy como decía Ana recién, de personas, de colegas, de maestras, de docentes que han ido nutriendo estas perspectivas. Uno siempre se para en hombros de gigantes para mirar más lejos, como dice el dicho. Y lo que propongo son estas categorías teóricas para describir y explicar dinámicas didácticas o formas de enseñanza y evaluación en las instituciones educativas en condiciones materiales y simbólicas, que ya voy a ampliar un poco esa idea, y dentro de esas condiciones materiales y simbólicas lo que nos interesa también es mirarlas dentro de ciertos atributos que tienen las escuelas, como puede ser el sector de la escuela, el ámbito donde se encuentra la escuela, el territorio donde se encuentra la escuela, la composición social de la matrícula, ¿sí? Para poder pensar a la enseñanza y la evaluación de un modo situado, o poder investigarla, reconstruir de un modo situado. Entonces, para eso voy a juntar dos producciones de conocimiento, dos investigaciones que han llevado a la matriz teórica, explicativa y descriptiva que he ido armando para investigar y para pensar la enseñanza y la evaluación en todos los niveles educativos. Esa es la idea, es armar un marco teórico para poder mirar en cualquier nivel educativo, que por una parte se nutre de mi tesis doctoral, ¿sí?, que realicé en Flaxo, Argentina, en el 2015, que ahí defendí la tesis en el 2016,
Y después un proyecto que fue el proyecto PISA, que es el proyecto de Sociedad Argentina Contemporánea, que fue una línea de investigación cuando teníamos fuertes financiamientos durante el 2021 y que fue para investigar distintos procesos, esa línea de investigación junto con el MINCIT, el CODESOC, que es el Centro de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, para investigar qué sucedía con la educación, y en este caso secundaria, en pandemia. Entonces, de la primer producción de conocimiento de la tesis doctoral, voy a hacer un cuento corto para poder ubicarlos de cómo, a partir de lo que yo encuentro en la investigación durante mi doctorado, en aulas de escuelas secundarias en el ciclo básico, y mañana quizá en el taller la idea es poder ampliar y hacer el cuento largo de la tesis. Solo voy a presentar algunas ideas como para que ustedes puedan saber cómo ha sido ese desarrollo y ese crecimiento para armar un modelo teórico para pensar las prácticas de enseñanza y evaluación. Bueno, lo que reconstruí en aquel momento fue un dispositivo, cómo se relacionaban los dispositivos, los artefactos y las herramientas para el trabajo de enseñar y el uso de carpetas, cuadernillos y afiches en el ciclo básico de la escuela secundaria. En ningún momento me propuse investigar eso, fue algo que fue surgiendo en el campo, y eso es un análisis didáctico a partir de un estudio etnográfico. Mi línea de trabajo es la etnografía, que requiere mucho trabajo, mucha estancia, y ya cada vez se me vuelve más difícil, pero bueno, vamos encontrando la forma de poder hacer trabajo de campo. Cruzando la idea del trabajo de enseñar y evaluar y el uso de la cultura material de la escuela. De algún modo lo que se busca es la aproximación, ¿sí?, a la comprensión de la laboriosidad que implica el trabajo cotidiano de los docentes en aulas dentro de un dispositivo didáctico pedagógico, que ya voy a explicar esa categoría. En ese momento lo que reconstruí, que tampoco me lo había propuesto en la investigación, es parte de un desarrollo teórico que yo recupero de Anne-Marie Chartier, que es una heredera de Michel Foucault, sobre la idea de dispositivo, y ella lo aplica también para la escolaridad. Es como el desarrollo de un dispositivo didáctico pedagógico generalizado que utiliza un grupo de docentes en aulas masivas, con muchos estudiantes, que eran de segundo y tercer año. El mismo grupo observé en segundo y tercer año con distintos docentes de una escuela estatal, para hacer posible el trabajo de enseñar y evaluar con estudiantes provenientes principalmente de los sectores populares, sectores vulnerados, sectores empobrecidos. Entonces estos son los artefactos didácticos, soportes de escritura y lectura, como los denomino, que son de la tradición de la escuela secundaria y ya también en parte de la escuela primaria, y yo me encontré con un uso y una gestión y toda una dinámica y un conflicto y toda una estrategia por parte de los docentes para resolver el trabajo de enseñar y evaluar a través de esto. Era algo que yo no iba a buscar, yo iba a buscar cómo atendían ¿voy bien? ¿Me podés seguir bien? ¿Sí? Nunca he hecho esto. Pero que está muy bueno. Y me distraje. Claro, mi intención era ver en ese momento, pero que después a lo largo puedo encontrar respuestas a ese primer interrogante que me hice en esta investigación. En aquel momento, con el proceso, esto lo hago hay que entender también el contexto. La observación de campo la hago en el 2010 y el 2011. Estaba ya en vigencia la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad y el imperativo de la inclusión
de la escuela secundaria, ¿sí? Y ahí había otro imperativo más que era el atender a la diversidad. Y a mí me interesaba ver cómo hacían eso los docentes. Eso no lograba como entenderlo del todo en el trabajo de campo y empecé a ver que la dinámica del trabajo en Enseñar y Evaluar pasaba por el uso y la gestión de estos artefactos que son soportes de escritura y de lectura. El otro soporte son los afiches, ¿sí? Y el otro son los cuadernillos. Yo veía que los docentes, algunos utilizaban solamente uno, otros utilizaban los tres, y algunos utilizaban uno para suplantar a los otros porque traían dificultades y problemas en el trabajo de enseñar. Y ahí una de las cosas que me pregunté, cómo se organizaban los saberes al interior de los artefactos a partir de las actividades didácticas y las prácticas de lectura y escritura. Y entonces las construcciones metodológicas de los docentes hacen funcionar a esos artefactos con el uso de herramientas didácticas, a estos artefactos, soporte de escritura y lectura, carpetas, cuadernillos y afiches, con las guías de trabajo y sus respectivas consignas. No voy a entrar en el análisis de las consignas, que todos van teniendo rasgos comunes más allá que sean que sean artefactos distintos, sean docentes de distintas materias y asignaturas, pero hay una regularidad en el tipo de guía de trabajo y en el tipo de consignas que para mí me llamaba muchísimo la atención, siendo materias totalmente diferentes. Y entonces esto me lleva a una conclusión, estoy haciendo un cuento muy corto de lo que sucede, es que el trabajo de enseñar y evaluar en el ciclo básico, la escuela secundaria, con los modos de usar artefactos, herramientas didácticas y prácticas de leer y escribir, comienza a asemejarse a la tarea de maestros de educación primaria, que da cuenta de la prolongación de la educación básica en las particularidades del formato de la escuela secundaria y en el puesto de trabajo docente de la escuela secundaria. Entonces, después de mucho, esto no llegué a armarlo para la tesis, en las conclusiones, la idea me quedó dando vuelta una serie de ideas que no terminaban de armarse en un modelo teórico, explicativo y descriptivo de las prácticas del trabajo de enseñar. Y arribé, después de casi 8 años después, de reflexionar mucho, ¿sí? Y de darle vuelta mucho a la tesis y a otros trabajos, esta matriz o este modelo teórico explicativo descriptivo, ¿sí? Y hay cambio, ustedes veían que yo le nombraba en la tesis a los dispositivos, los llamaba como dispositivos didácticos pedagógicos, nunca me terminó de cerrar esa idea, o aunque describo por qué didácticos y por qué pedagógicos, y en un momento logro construir una categoría que me permitía entender qué es lo que estaba queriendo describir y qué es lo que había descrito, que son dispositivos didácticos colectivos que construyen los docentes, que es una interfaz entre el trabajo individual y el trabajo colectivo de los docentes, y que está en juego en relación a los saberes disponibles en los colectivos docentes. Estos dispositivos didácticos colectivos, algo que tengo que mencionar con claridad, no es una construcción voluntaria ni racional de los docentes, sino son construcciones tácitas, construcciones inadvertidas por los propios docentes, por el tema de la circulación de saberes que espontáneamente, ¿sí?, comparten los docentes sin transmitírselos, y también por la particularidad que tiene la organización laboral y pedagógica de cada uno de los niveles educativos, que hace que se vayan constituyendo formas de trabajo por parte de los docentes que ni ellos mismos se dan cuenta. Y ahí también tiene mucho que ver el tipo de relación que se construye con los estudiantes o las características que tienen los estudiantes, que pasan a ser un componente de las condiciones de trabajo también. ¿Qué es lo que yo salgo de ahí desde el campo de la didáctica general? Es tratar de pensar
o como le ha hablado el campo de la didáctica general a los docentes siempre de manera individual. ¿Por qué? Porque el campo de la didáctica general también ha investigado y ha reconstruido los saberes docentes mirándolos individualmente dentro del aula, pero sin poder reconstruir qué pasa a nivel trabajo colectivo. Y lo que a mí me llevó, que tampoco lo buscaba como resultado, comparar. Y al poder observar que era algo que no buscaba, pero sí lo buscaba porque yo iba con un lente de una categoría central dentro del campo de la didáctica general, que es construcción metodológica, que es una categoría que acuñó un grupo de mexicanos y argentinos, que la más representativa es Gloria Edelstein, ¿sí? Que ella habla que el saber que se enseña orienta las prácticas de enseñanza. Y yo me encontré mirando 7 docentes que enseñaban materias totalmente distintas. Había recurrencias constantes en las formas de trabajo en donde la característica del saber que transmitían no era lo que gobernaba la forma didáctica. Y que al ver 7 docentes con el mismo grupo también, todo el tiempo, durante 2 años, los miré del primer día hasta el último, ¿sí? Iba salteado, no iba todos los días, es reconstruir que había rasgos comunes que todos trabajaban de la misma manera. Y cuando yo les preguntaba en las entrevistas, no daban cuenta que había un acuerdo institucional para eso. Y entonces ahí surgió la pregunta, ¿por qué sucede eso? Y ahí empecé a entender esta idea de los dispositivos didácticos colectivos, inadvertidos, no conscientes por parte de los docentes, y que tiene que ver con la estructura, y ahí es donde me interesa la organización escolar, la particularidad de la organización escolar, de la gramática escolar, de la forma escolar, como se dice, la particularidad que adquieren cada uno de los niveles y el puesto de trabajo docente. Porque no es lo mismo también mirar el dispositivo didáctico colectivo que se construye en primaria, que se construye en nivel inicial, ¿sí? O que se construye en la universidad. Hoy estamos encontrando cómo son los dispositivos didácticos colectivos dentro de la universidad. Estamos haciendo esa investigación y es notable en un lugar en donde se supone que es el espacio de la transmisión de conocimiento y que los conocimientos ordenan la forma didáctica, ¿sí? En cátedras totalmente distintas, de facultades totalmente distintas, los dispositivos didácticos colectivos, el trabajo de enseñar y evaluar de los docentes, construyen rasgos similares debido a las particulares características que tiene la organización laboral de la docencia en la universidad, ¿sí? Y entonces ahí uno empieza a entender ciertos procesos comunes, y entonces salgo de una didáctica que piensa tanto la reflexión del docente como un hecho individual, y en la transformación de lo didáctico como un hecho individual, y uno empieza a darse cuenta que hay algo que gobierna las formas de trabajo en términos colectivos. Y eso tiene un correlato con una idea posible de dispositivos de cambio y transformación educativa, que si uno lo piensa en lo individual, ahí se da cuenta que hacemos cosas que no nos gobiernan nuestra racionalidad, ¿sí? Y nuestra reflexividad solamente, sino que tiene que ver con formas de trabajo a nivel colectivo, institucional, y que también tiene que ver con las características que tenga la institución, que también es un rasgo particular para que construiría esos dispositivos didácticos colectivos. Estuve dándole vuelta 2 días a este cuadro, ¿sí? Cómo no ponía las políticas educativas como un factor determinante, porque lo que voy reconstruyendo es que los docentes colectivamente y de forma inadvertida construyen muchas cosas, articulando también las políticas, pero que son genuinas. No es un ordenamiento directo de la política, pero no quiere decir que no esté ahí presente. Y también si uno piensa un proceso de cambio y transformación, ahí hay que pensar cómo tendrían que ser las políticas, pero no en un sentido up and down, como le dicen, de arriba a abajo, sino en un sentido mucho más horizontal. En ese combo
¿sí? Lo que ahí me sentí retumbar mucho. Pero creo que me están escuchando, ¿sí? Díganme, pues. Si ya hablé todo este tiempo y no me escucharon, estamos en problema. ¿Cómo todo esto afecta o produce efectos en las formas de tratamiento del contenido y la relación con el saber que se establece? ¿Sí? Cómo estos dispositivos didácticos colectivos construyen formas de relacionarse con el saber, que es lo que mañana haré como el cuento largo de qué tipo de relaciones con el saber establecen el dispositivo didáctico colectivo que yo reconstruí en la investigación. Después habrá que ver qué tipo de relaciones con el saber construyen distintos dispositivos colectivos, didácticos colectivos. Creo que me lo hice muy largo en esta parte. De algún modo, esto es otra forma de mirar ese cuadro analítico en términos estructurales, ¿sí? Y pensar grandes dimensiones. O sea, para que ustedes, quizás algo evidente, pero lo voy a decir, ya no es pensar el trabajo de enseñar y evaluar dentro del encierro del aula, sino entender todas las dimensiones que condicionan, ¿sí?, nuestras formas de trabajo y de transmisión de contenido. Y ahí pensar para la perspectiva didáctica o la reflexión didáctica, qué de estas condiciones hacen que transmitamos el contenido de una manera particular y qué tipo de relación con el saber le proponemos a los estudiantes bajo esas ciertas condiciones de trabajo. Por eso yo hago una discusión, yo le mandé a Diego un texto que es como donde sintetizo estas ideas, que a mí la idea o el concepto de práctica de enseñanza y evaluación ya no me alcanzó para explicar los procesos de trabajo docente y de transmisión del saber. Necesité pensar, ampliar a una categoría que incluyera todas estas dimensiones estructurales. La organización escolar, cómo organiza la escuela tiempos, espacios, cuerpos y saberes, eso no es inocuo para las prácticas de enseñanza y por lo tanto para las formas de transmisión, y hay que pensarlo en cada uno de los niveles. La propia organización del conocimiento escolar, que también es un artificio y también tiene consecuencias en cómo trabajamos con ese saber. En la secundaria, bueno, por lo menos que es el nivel que más conozco, es notable cómo la organización del saber va teniendo efectos que al mismo tiempo es la cara de la otra moneda, es la organización de los tiempos y el espacio dentro de la organización escolar. Entonces un docente que trabaja enseñando una materia en 10 grupos, en 3 escuelas distintas, eso no puede no tener efectos en las formas del trabajo de enseñar y evaluar y en las formas de transmitir el saber. Y es lo que yo encuentro finalmente lo que hacen los docentes y que empiezo a ver que todos tienen rasgos comunes en su hacer, justamente por efecto de la gramática escolar de la secundaria, que plantea formas de relación con el saber. La docencia, el puesto de trabajo docente, que es una categoría muy interesante que ha aparecido en los últimos tiempos, entender la característica que tiene nuestro puesto de trabajo, y los alumnos. Por un lado, el régimen académico de los alumnos, que gobierna el régimen académico en la universidad, es muy claro, ¿sí?, cómo los regímenes de estudiantes producen efectos en nuestras prácticas de enseñanza. Y vamos como negociando con el régimen académico si tiene más asistencia, si tiene correlatividad, si no tienen que ir al teórico, pero sí tienen que ir al práctico. Todo eso va produciendo efectos en las formas didácticas que construimos. Y las características que tienen los estudiantes, características socioeconómicas, culturales que tienen, también produce toda una acomodación de la didáctica. Entonces también ahí hay un repensar la perspectiva didáctica, que no es solo, siempre hemos pensado la didáctica, que no es solo, siempre se pone la reflexión didáctica como lo que los docentes le hacemos o le vamos a hacer a los estudiantes. Pero lo que voy viendo en las investigaciones es que los estudiantes le hacen cosas a los docentes, ¿sí?, que hacen que acomoden sus didácticas y vayan ajustando sus didácticas también.
Y por eso yo veía que 7 docentes hacían cosas parecidas porque tenía una variable fija, que era el mismo grupo, que me daba cuenta que le planteaban formas de trabajo que todos iban estableciendo sin darse cuenta. Ahí está el dispositivo didáctico colectivo. Los docentes sin darse cuenta van, por tener una característica de estudiantes, ¿sí?, van ajustando sus didácticas y forma muy parecida. Bueno, este es otro modo de mirarlo, ¿sí? Y acá ya empiezo a pensar en este modelo teórico y analítico, y ahí empiezo a pensar, que ya lo van a entender por qué, agregar una categoría más que es muy disonante para pensar la didáctica general, que es las desigualdades socioeducativas, ¿sí? ¿Cómo opera la desigualdad socioeducativa en todo este marco analítico en relación a las prácticas de enseñanza y evaluación? ¿Se enseña igual en escuelas diferentes, con grupos sociales diferentes? Bueno, ahí vamos a tratar de acercar una respuesta. Y ahí empiezo a pensar dos niveles para análisis del trabajo de enseñar y evaluar y de desigualdad socioeducativa. Un nivel interinstitucional, es decir, la diversidad de condiciones simbólicas y materiales que hay entre las instituciones dentro del sistema educativo. El más claro es el atributo del tipo de gestión, estatal o privada, pero también las variedades al interior de cada uno de esos atributos, estatal o privada, en relación a el ámbito, ¿sí?, si es rural, si es urbana, la modalidad, si es orientada, si es técnica, y el tamaño del establecimiento, ¿sí?, que ya lo vamos a ver. Pero después hay otra dimensión de análisis que es la intrainstitucional. ¿Qué pasa al interior de las aulas? Y ahí aparece la heterogeneidad y la pluralidad con las prácticas didácticas de los docentes, en la atención a la heterogeneidad y diversidad en disposiciones y atributos que tienen los estudiantes, y si esas prácticas didácticas en la forma de organización actual de la escuela, ¿sí?, un docente frente a un curso o un grado, no produce también procesos de desigualdad al interior de las aulas. Y entonces, las dos preguntas que orientan esas dos dimensiones de análisis es: ¿cómo se manifiesta el trabajo de enseñar y evaluar en escuelas ubicadas en territorios con condiciones desiguales? Es decir, la heterogeneidad entre instituciones, y cómo se manifiesta la desigualdad en el trabajo de enseñar y evaluar al interior de las aulas con los grupos de clase, ¿sí? La heterogeneidad entre los estudiantes en relación a las prácticas didácticas. ¿Ven cómo se va armando un modelo o un diseño de investigación que va entramando como distintos niveles y dimensiones? Sé que es complicado de golpe, ¿sí?, verlo todo junto, pero bueno, yo se los cuento, después pasemos que ustedes puedan preguntar. Y entonces ahí lo que me interesa reconstruir, o lo que nos está interesando reconstruir, es la configuración de formas de enseñanza y modos de presentación y tramitación del contenido escolar y su vinculación con la desigualdad educativa, porque la idea desde un análisis didáctico es cómo se tramita el saber en situaciones o en condiciones de desigualdad interinstitucionales e intrainstitucionales. Y vale para cualquier escuela o cualquier institución de cualquier nivel educativo. Bueno, los objetivos es más o menos eso, ¿sí? Y acá les muestro cómo esto deriva, ¿sí?, en un diseño de investigación y en resultados de investigación, que es este proyecto de PISA-COVID, ¿sí?, desde la Agencia de Ciencia y del MinCit, de la Secretaría de Políticas Universitarias, de ahí viene el financiamiento,
Y pudimos hacer y presentarnos, y debo nombrarlo porque pertenezco a lo que dijo recién Diego, se le dice Reunión de Investigadores en Educación Secundaria, que es una red de investigadores de educación secundaria, que al tener esa red pudimos presentarnos rápidamente a este financiamiento y a este proyecto, y organizar eso, un diseño de investigación en 8 provincias, con 8 núcleos de investigadores en 8 jurisdicciones. Solamente por tener la red previamente, que por eso es interesante tener redes, porque a nivel nacional, para poder rápidamente poder pensar también en otra escala la investigación, salir del caso cerrado y ir pensando en otras escalas, en comparaciones intra o interjurisdiccionales. Y entonces lo primero que hicimos es tomar este índice contextual socioeconómico de la educación, este es el del 2010, tomamos esta referencia. Este índice lo que hace es mostrar condiciones, ¿sí?, de grados de mayor privación y déficit socioeconómico en relación a territorios en el país. Y va mostrando ese índice de alto nivel, porque acá es distinto, es inverso cuando uno dice clase social baja, clase social alta. Acá es al revés. El índice es alto cuando son altos los niveles de privación y déficit socioeconómico. Y el índice contextual socioeconómico es bajo cuando los indicadores de déficit son bajos. Y ordena todos los departamentos, este índice, ¿sí? Señala los indicadores bajos, altos y medios de todo el país por departamento provincial. Y entonces el diseño de investigación que hicimos fue elegir en cada jurisdicción, digo jurisdicción porque estaba también Capital Federal, una antigüedad, se me cayó la cédula. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y también había equipos de provincia de Buenos Aires que miraban provincia de Buenos Aires y había equipos que miraban el AMBA, ¿sí? el segundo cordón del AMBA. Y ahí les mostré Córdoba cómo se distribuyen los niveles de privación o déficit socioeconómico. Los que están en rojo, son los departamentos del norte que tienen altos índices de privación y déficit socioeconómico. Y hacia el sur, no es casual, la zona agropecuaria, de desarrollo industrial vinculado al mundo agropecuario, tiene bajos niveles de déficit. Y entonces elegimos 2 departamentos polarizados y seleccionamos escuelas en cada una. ¿Sí? Todo esto en el medio de la pandemia. ¿Sí? Fue titánico lograr ubicar las escuelas, porque las escuelas eran escuelas rurales y urbanas, escuelas privadas y urbanas, privadas y estatales, urbanas y rurales, y técnicas y orientadas. Entonces teníamos que seleccionar 5 en cada uno de estos departamentos para después hacer un contraste. Y entonces tratamos de ver justamente la desigualdad en pandemia y las dimensiones de análisis de las condiciones materiales para ver el trabajo enseñar, evaluar y aprender. Y ahí lo que analizamos las dimensiones era disponibilidad de dispositivos electrónicos en la familia, disponibilidad de espacio de trabajo en el hogar, disponibilidad de conectividad digital y tamaño de las escuelas, matrícula y establecimiento. Esto que les conté antes empieza como a concretarse en un diseño de investigación. Y uno de las 8 jurisdicciones, nos juntamos 3 jurisdicciones, 3 equipos de investigación de 3 jurisdicciones. Además, en cada uno de los equipos había gente que analizaba distintas dimensiones escolares, algunos políticos, otros gestión, otros estudiantes, y a mí me tocaba coordinar el de enseñanza.
juntamos a Córdoba, Neuquén y a Río Negro. Córdoba tenía junto con Ciudad de Buenos Aires la particularidad que son los dos distritos con mayor nivel de escuelas privadas en el país, y entonces era importante seleccionar escuelas privadas para hacer ese análisis. Y seleccionamos, como ustedes ven, escuelas privadas cruzando todos estos. Ustedes ven en Córdoba, en el cuadrante superior izquierdo, una privada laica, y después en el ICSE alto, una estatal, y después en el eje superior inferior derecho, una escuela de Río Negro que era mediana y pequeña urbana. O sea, íbamos cruzando todo ese nivel o esas características de las escuelas. Y entonces en el análisis de los casos escolares en un gradiente de desigualdad, ¿sí?, la escuela privada de departamento provincial de ICSE bajo en Córdoba, ¿sí?, un departamento con un gran desarrollo agropecuario y agroindustrial, de matrícula pequeña, una sección por año, ¿sí?, una sección por año, escuela laica, con infraestructura tecnológica instalada previo a la pandemia, tanto en la escuela como en los hogares. Lo que decían los docentes era, en esta escuela, obvio que esto no solo lo decía una escuela, íbamos cruzando que realmente fuera representativo en todas las escuelas privadas, incluso cruzándolas con las demás escuelas de las otras jurisdicciones, para saturar los datos, y no voy a decir, bueno, sí, la primera mención que hace un docente, que con eso nos quedemos como dato. Esto fue una característica, una tendencia característica de las escuelas privadas laicas pequeñas, porque en el medio están las escuelas privadas confesionales grandes, entonces ya los atributos cambian totalmente y se veía otro fenómeno. Decían, en esta escuela no se notó, acá las cosas siguieron marchando en plena pandemia, es como que estábamos en el aula pero a través de las cámaras. Todos lograron llegar, en esta escuela no se notó la pandemia en cuanto a contenido y los aprendizajes, ¿sí? Esa era la perspectiva y la representación que tuvieron los docentes de su trabajo durante la pandemia en este tipo de escuelas. En cambio, en las escuelas estatales, en su opuesto, con poca disponibilidad tecnológica previa, con matrículas numerosas, estamos hablando de 1000 estudiantes, o sea, 3 secciones, 5 secciones en primer año, 2 secciones en séptimo o en sexto año, de sectores sociales medios y bajos, incluso con matrículas pequeñas en el ámbito rural, también pasaba esto en las estatales, con carencias de conectividad, de artefactos y espacio en los hogares de los estudiantes, circunstancias que también se reproducían relativamente en los docentes, con estudiantes de familias en condiciones vulnerables de existencia. Lo que nos decían los docentes es que enseñamos lo que pudimos. ¿Qué aprendimos? No sabemos. ¿Qué aprendieron? No sabemos. Este era como el registro genérico de la representación de los docentes de las escuelas estatales. Pero el hallazgo paradójico, desde el análisis didáctico, cuando cruzábamos y reconstruíamos las formas de trabajo didáctico y la relación con el saber que planteaban, es que sin distinción de atributos en las escuelas, se construía un esquema de trabajo didáctico común. Un esquema que era, no importa si era privada, laica, pequeña, estatal, grande, con dificultades tecnológicas, era este esquema de trabajo didáctico. Explicación, trabajo práctico, ¿sí? Ven cómo ahí se reconstruye un dispositivo didáctico colectivo que particular
de un nivel educativo, del puesto de trabajo docente, de la forma de organización de las instituciones de escuelas secundarias, que van produciendo formas de trabajo común más allá de las condiciones materiales y simbólicas que tengan las escuelas, pero que más allá que tengan un esquema de trabajo didáctico común, producen por las condiciones materiales y simbólicas propias de las familias y de los estudiantes y de las propias escuelas, procesos de trabajo con el saber y de aprendizaje con el saber diferentes y desiguales. Un matiz con respecto a esto, ¿sí? Es una investigación en pandemia, ¿sí? En donde solo se hicieron entrevistas, con un corpus de datos muy grande, porque nosotros cruzábamos las entrevistas de todas las provincias. Si bien las circunscribimos a 3, tratábamos de ir cotejando y corrigiendo los datos a ver si no aparecían otras cosas tendencias divergentes a esta hipótesis, pero los datos nos empezaron a mostrar esta paradoja que parecía que había forma. Además, esto es lo que nos llamó la atención, que también había el supuesto, ¿sí?, de que en la situación de pandemia, el trabajo con las nuevas tecnologías, en las escuelas privadas, donde hay mejores condiciones, tienen mayor disponibilidad de recursos, mayor conectividad, iba a haber propuestas didácticas, ¿sí?, de otro tipo, de otro armado didáctico distinto al resto de las escuelas, y lo que nos encontramos es con esto, con un esquema de trabajo didáctico que es común en todas las escuelas, por lo menos las que investigamos. Explicación, trabajo práctico. La explicación puede ser al curso, pero después puede ser, después del trabajo práctico, a tutorías en pequeños grupos o individuales, pero siempre es ese esquema. Un trabajo práctico, ¿se acuerdan que les mostraba las guías de trabajo y las consignas que se van como reproduciendo en las formas de trabajo con el saber? ¿Sí? Y después el momento de explicación. Si hay algo que no se entendió, si hay algo que hay que ampliar. Entonces ahí uno empieza a ver que hay particulares dispositivos didácticos que se construyen dentro de cada uno de los niveles por las particulares formas de organización de ese nivel, del puesto de trabajo docente, ¿sí?, y de la organización del saber curricular dentro de esas instituciones. La hipótesis, ya pensando en términos políticos y cerrando, que es en términos también pedagógicos y didácticos, en las dificultades que nos estamos encontrando las escuelas con el trabajo, con el saber y con los estudiantes, es que hay signos de agotamiento de la organización de la forma escolar. Y ahí quiero aclarar, no es de la forma escolar, sino de la forma de organización de la forma escolar. Porque estas formas de organización del trabajo docente y las formas del trabajo con el saber tiene que ver con esas formas de organización de la escuela, con los modos de organización laboral del trabajo docente. Y si no estamos pudiendo encontrar nuevas formas de trabajo didáctico con el saber y de relacionarnos con el saber, hay que pensar que lo que muestra signos de agotamiento es justamente las formas de organización de la escolaridad, las formas de agrupar a los estudiantes, la forma de organizar los tiempos, la forma de organizar los espacios, las formas de atender a las heterogeneidades dentro de las escuelas. Y entonces ahí yo veo que hay un intento de mejora de las formas de enseñanza, pero siempre pensando bajo la misma forma de organización escolar o la misma forma de organización de la institución educativa, ya sea también de la universidad.
que con la misma forma de organización del trabajo docente y de las formas de relacionarse con el saber que propone esa forma de organización, vamos a poder producir cambios en las formas de transmitir el saber y de las formas que proponemos de relacionarnos con el saber. Siempre pensándolo también en forma individual, porque es la forma en que está organizada la escuela, un docente frente a un grupo de estudiantes. Y si bien las políticas educativas vienen ensayando propuestas de cambio, no están logrando del todo producir fuertes efectos en relación a esas búsquedas, a esos objetivos que perseguimos. Y ahí considero, pensando en estos dispositivos didácticos colectivos como propuesta de política de transformación, que es necesario empoderar a los colectivos docentes que puedan identificar cuáles son sus formas de trabajo didáctico, junto con políticas educativas que promuevan dispositivos de socioanálisis institucional que permitan dilucidar a los propios colectivos docentes cómo están trabajando, qué tipo de propuestas de enseñanza comunes producen y qué tipo de formas de relacionar con el saber producen. Porque si seguimos con un discurso didáctico que le habla al docente individual, estamos pensando solo en un aspecto de lo que sucede y cómo se constituye las formas de trabajo, de enseñar y evaluar en las escuelas y las formas de transmitir el saber dentro de las escuelas. Que, como digo, esos dispositivos didácticos colectivos son inadvertidos para los docentes, no son conscientes, y si uno necesita hacer una transformación de la escuela, es necesario tomar conciencia de esas formas de trabajo, de enseñar y evaluar, la forma de tratamiento y presentación del saber, pero al mismo tiempo entender que esas formas tienen que ver con los modos en que se organiza la escuela o las instituciones educativas. Seguir buscando respuestas, en cambio, solo dentro del aula, con los docentes individuales, me parece que estamos como pensando la mitad de la película en relación a la escuela. Y sobre todo, mucho más, si queremos atender a las heterogeneidades dentro de las aulas y a las desigualdades y diferencias dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Octavio, por traernos algunas categorías de investigación con algunos resultados, con algunas preguntas, con algunas propuestas políticas. Así que muchísimas gracias. Tenemos un espacio pensado para que puedan hacer preguntas. La intención sería que acerco el micrófono para que ustedes puedan hacerle las preguntas a Octavio, que sean preguntas breves porque nos queda un tiempo acotado, somos varias aquí, para que quienes quieran puedan hacer la pregunta y la intervención que quieran compartir con Octavio, y hacemos unas 3 o 4 preguntas, las responde y vemos si hay alguna otra más. Bueno, la verdad que muy interesante, es decir, ver esta perspectiva, porque yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos que han cursado el secundario, cómo se ha ido habiendo ese cambio, ¿no? Que es verdad, uno no es consciente de la manera en que nos han enseñado a nosotros y que le están enseñando a ellos en este nuevo. Es decir, creo que si bien la investigación debería seguir, porque ahora empiezan a haber otros recursos didácticos, es decir, que ya superan el afiche, que ya superan el cuadernillo, es decir, están como con otras cosas, empieza a verse ese transformo de la tecnología que ahora ya, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, es decir, que ahora los docentes también recurren a ese, no como instrumento, es decir, sino que los impulsan a los chicos a usarla también, porque saben que la van a usar. Entonces, bueno, es como que los guío con esto y para ellos también es como bastante atractivo esto.
Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante decir, no sé si todos los docentes en alguna forma se vuelven conscientes de esto. Es decir, si hay alguna como propagación más de esta información. Bueno, primero agradecer. Esto es una forma de lucha ante estos momentos, ¿no? De ponerle, capear lo que nos pasa a través de estas instancias. Así que gracias. Lo comentamos acá con unas compañeras, que qué bueno que viene esto justamente con el tema de estos dispositivos, está como darnos vuelta a la cabeza, pensar la enseñanza y la evaluación desde esta interdisciplinariedad. Porque bueno, hoy en las escuelas de Mendoza, digo, hacer esta cuestión, como no sé si ahora o mañana en el taller, poder ver qué dispositivos, ¿no? Podemos, digamos, llevarlo a la práctica ante una situación que se ve. Hay una problemática social en el país y en Mendoza, producto de una instauración de un modelo bastante violento, de situaciones de agresividad, de violencia, ¿no? Situaciones más extremas, otras menos. Pero digo, el dispositivo que ponen, hablando de que se quieren cambiar ciertas cuestiones o mejorar, son dispositivos que entendemos bastante punitivos, bastante, digamos, decía una compañera, por ahí está la policía en las puertas de las escuelas. Digo, y esto nos trae a pensar, bueno, qué dispositivos podemos hoy trabajar con esta temática, que es la violencia, con la agresividad, con volver a trabajar lo humano, desde no una mirada pedagógica o una mirada cerrada, sino incorporar esta mirada multifacética, ¿no? Digamos, por ahí esto lo que a nosotros nos preocupa, que los modelos, para terminar el planteo y quizá para el aporte de Octavio, los modelos ante situaciones problemáticas, ya sean netamente de aprendizaje o sociales, que se instauran, terminan siendo los mismos de siempre, inclusive con más punitividad, y no unos modelos pedagógicos con esta mirada. Entonces, bueno, ¿cómo llevar este posicionamiento a la investigación, pero también a la práctica concreta? Porque bueno, estamos preocupados desde la docencia, principalmente en las escuelas secundarias de Mendoza y también en primaria, cómo abordar esto cuando hay una política que lo aborda desde el punitivismo, y nosotros, bueno, queremos instaurar algo distinto, pero por ahí no sabemos cómo, con estas particularidades que tienen los contextos, las situaciones de desigualdad y la organización escolar. Eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante. No escuché el final que planteaste, el corolario propositivo, porque me quedó, no lo terminé de escuchar, bueno, porque hubo interferencias, porque entiendo que el planteo, corregime si me equivoco, tiene que ver que digamos, estas cuestiones laborales de los docentes, de las organizaciones escolares, no permiten esos cambios o que esos dispositivos cambien, ¿no? Entonces, por eso aparecen esos dispositivos colectivos que se repiten, ¿no? Da igual el contexto, las instituciones, esas desigualdades que planteabas, como que se repite, ¿no? Entonces, me interesa escuchar lo propositivo, ¿no? Como esa esperanza. Entiendo que pasa por lo colectivo, ¿no? Pero bueno, me gustaría volver a escucharlo. Buenas noches. Yo la verdad que estoy muy contenta con todo lo que has estado explicando, Octavio. He entendido. La verdad que yo pienso y reflexiono. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo han observado situaciones en las que hay personas sordas dentro de estos contextos? Porque yo sé, bueno, dentro de la secundaria hay muchos oyentes y demás, pero me pregunto, ¿ustedes han observado esta situación? Nada más, esa era mi pregunta. Buenas noches, Octavio, gracias. Me preocupa la inconsciencia de los docentes, porque como formador de docentes uno justamente lo que trata de buscar es
justamente lo contrario, ¿no? Que seamos cada vez más conscientes de nuestras propias prácticas docentes en el sentido crítico de eso, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de reproducir, por ejemplo, la desigualdad. Si no somos conscientes de ser estos representantes de la cultura que intentamos transformar la realidad, somos cómplices de la desigualdad. Y a mí hay un aspecto que quizás hasta es menor, pero que se da mucho en las escuelas, acá en Mendoza al menos, en las escuelas primarias de Mendoza, que es cuando viene una madre o un padre a la escuela, los docentes le decimos, ¿cómo le va mamá? ¿Cómo le va papá? Y no le decimos el nombre. Podemos no recordar el nombre, pero en la escuela tenemos planillas en las cuales nos podemos fijar el nombre. Pero está naturalizada la práctica de denominar a la persona por un aspecto de su función en la vida, digamos, ¿no? Eso, en primer año de la formación docente, ya hay estudiantes que lo tienen naturalizado. Está eso instituido. Más allá de que uno pueda decirles, es importante que le puedas nombrar lo que significa el nombre en las personas, ¿no? Pero, digo, en este sentido de a veces, la falta de... la poca disponibilidad, me parece, para poder pensar lo que hacemos, ¿sí? Y seguir en esta naturalización, digamos, en una especie de automatismo, ¿no? De automatismo de repetición, digamos. Hola, buenas noches. Yo soy una mamá y además doy clases en el secundario, pero no tengo las pedagógicas, soy licenciada. Entonces, bueno, vamos así muchos de nosotros aprendiendo. Y además tengo un chiquito en inclusión y estudié mucho la educación inclusiva. Ese agotamiento me dejó resonando mucho, ¿no? Es el mismo agotamiento en privada que en pública, en estas escuelas donde había menos restricción del conocimiento. Es el mismo agotamiento en un aula más o menos heterogénea, con más o menos chicos con discapacidad. Buenas noches a todos. Bueno, interesantísima la propuesta. Yo me quedo pensando, soy docente en secundaria, y por ahí lo que pienso es cuando me proyecto como estudiante, cuando empecé este camino. La verdad es que la facultad de la que yo egresé, la Universidad Nacional de Cuyo, no me enseñó a plantear otro tipo de prácticas que no sean estas a las que vos haces referencia, ¿no? Que es la explicación, el trabajito práctico, incluso en la planificación, a la hora de hacer nuestras prácticas como docentes, hay una metodología a seguir. Cualquiera de nosotros que se salía de esa metodología desaprobaba ya la planificación de la clase. Entonces, después vos salís de ahí y vas haciendo lo que podés. Siempre digo, pobres los primeros estudiantes, ¿no? Con los que uno dio esos primeros pasos, pero después entiendo que también hay una práctica normalizadora y repetitiva que no es ingenua. Digo, me parece que hay un sistema que quiere que nosotros no repensemos nuestras prácticas, no nos replanteemos nuestras prácticas, y entonces seamos esos reproductores que este sistema necesita, que nosotros reproduzcamos, y que no eduquemos a los estudiantes, en el sentido amplio de la palabra, el concepto, en repensarse como sujetos en un contexto, como sujetos de aprendizaje en un contexto situados, y a nosotros como docentes en un contexto. Entonces, y aún más digo, como variable, es la vorágine de la tarea docente, ¿no? Subir, bajarse un micro, bueno, en Buenos Aires, en Córdoba, mucho más amplio, ¿no? Pero acá subir, bajarte, te levantas a la mañana, tenés aulas superpobladas, ahora trabajas en B36, puedes trabajar 42 horas. Entonces digo, no va a venir desde el sistema educativo, para mí, perdónme el pesimismo, pero para mí no va a venir el sistema educativo, porque el sistema educativo no quiere tampoco docentes que se sienten a pensar con los estudiantes otras maneras de aprender, siendo ellos también los protagonistas y nosotros. Creo que va a venir desde nosotros, pero a la vez me planteo, digo,
¿cómo vamos a poder nosotros, los docentes, comunicarnos entre nosotros en esta realidad cotidiana que nosotros tenemos, con unas condiciones concretas de existencia paupérrimas, ¿no? Hoy la educación está en crisis, los salarios no alcanzan. No es que quiera ser pesimista, pero la verdad yo llevo más de 20 años en la docencia. Entonces, y en ese sentido digo que considero que debería venir desde las bases, desde las organizaciones, desde los docentes, pero bueno, volviendo a este poco tema que tenemos, en Mendoza, por ejemplo, si queremos sentarnos a repensar nuevas prácticas educativas, no lo podemos hacer en los 10 minutos de recreo, no nos dejan hacer asambleas en las escuelas y por lo que veo en otros sectores, la policía se infiltra en algunos plenarios si queremos llegar a plantear alguna modificación. Entonces, creo que el desafío es gigante, yo no tengo la respuesta claramente y nada, por ahí estaría bueno que pensemos entre todos cómo hacemos porque se ve complicado, ¿no? Pero igual no quiero ser pesimista porque creo que si algo que tenemos los docentes es como una mirada optimista del proceso, pero la pregunta sería un escenario tan complejo. Bueno, esta es la parte que a mí más me entusiasma, el intercambio de lo que surge, de sus reacciones a partir de de lo que vengo a compartir. Y en primer lugar, digo, tu intervención me dejó claro las otras intervenciones, que es que lo que vengo a compartirles, producto de la investigación, digo, tanto lo que yo he hecho individualmente en una tesis de doctorado, que no lo he hecho individualmente, lo he hecho con una directora, con gente que me ayudó a pensar, con una codirectora, con otros autores a los cuales uno va leyendo y que también son parte de ese colectivo que uno va armando. Las reacciones de ustedes, más allá de lo que a ustedes les moviliza en relación a las circunstancias y a las condiciones actuales de nuestras escuelas, yo venía pensando qué difícil hablar de esto cuando hay unas situaciones tan complicadas hoy con nuestras escuelas, con nuestros estudiantes. Es como que uno, no sé, parece que viniera de Saturno, y además con los cuadernillos, las carpetas. Y entonces como que cómo encaja todo esto, pero las reacciones me alegran porque en el sentido que siento que ustedes se hacen interrogantes a partir de decir, así funciona, o por lo menos lo que venía a mostrar, así funciona la escuela, así funciona nuestro trabajo de enseñar, así nuestro trabajo, a ver ahí, más de frente. Entonces como que eso me parece interesante, que provoque una reflexión, porque yo tampoco tengo las respuestas. Lo que yo vengo a mostrar son procesos y prácticas que reconstruimos a partir de la investigación. Y justamente nos muestran modos de hacer que los naturalizamos. Me incluyo también como docente universitario, ¿sí? Esto a mí me empezó a hacer pensar cómo trabajo como docente universitario, cómo es mi trabajo enseñar y evaluar, y en qué se parece a todos los docentes que trabajan, vamos a decir, al lado mío, en mi propia facultad y en las facultades del lado. Y por eso les propuse a un grupo de estudiantes, investiguemos esto, cómo son las prácticas de enseñanza dentro de la universidad, y quiero ver que parece que cada uno tiene una particular impronta por el tipo de saber que enseña. Si uno piensa, el docente parado dando la clase teórica con el pizarrón al frente, abstráiganse y lo va a ver en física, lo va a ver en química, lo va a ver en sociología, lo va a ver en política. Ahí hay un dispositivo colectivo común de formas de trabajo, que después viene el parcial, que después viene el jefe de trabajos prácticos con su trabajo práctico. Ven cómo se va reconstruyendo un dispositivo didáctico colectivo común, que sí se naturaliza,
Y ahí viene en parte lo que reconstruimos como procesos y prácticas de trabajo en la enseñanza y de la evaluación, para poder hacernos preguntas. Bueno, si esto sucede así, ¿qué tenemos que hacer para modificar las formas de enseñanza, las formas de evaluación? Entonces me alegra, digo, como que veo que empiezan a pensar ya la enseñanza y la evaluación, ya no en un sentido individual, sino, a mí también me pasó eso, sino que, wow, acá hay algo a nivel colectivo que hace que todos, digo, tampoco es como que descubrimos la pólvora, digo, acá hay mucho Bourdieu, Foucault, digo, las formas de que una sociedad reproduce formas de hacer, y que tiene que ver en cómo están organizadas nuestras instituciones. Entonces, hay todo un corrimiento desde el discurso de la didáctica que le habla al docente individual. Conócete a ti mismo, reflexiona y podrás cambiar. Y todo el resto, que todos hacemos lo mismo sin darnos cuenta, porque la organización escolar, ¿sí?, y la organización curricular y los regímenes académicos hacen que todos trabajemos muy parecido. Entonces, ¿qué sentido tendría que creer que cambiamos individualmente cuando estamos trabajando todos? Es eso que se perpetúa y que hace que la institución continúe a sí misma. Y a mí me parece interesante. Bueno, esa es la idea, tu pregunta. Bueno, naturalizamos cosas. ¿Cómo hacemos para pensarlas? Para que, pero no en términos individuales, sino en pensarlas que construimos forma de trabajo, ya sea con la pregunta que hacía ayer el colega atrás, en las formas en que intervenimos en relación a las situaciones de violencia, en las formas en que, porque todos son dispositivos que vamos construyendo colectivamente, en las formas que nos relacionamos con las familias. A mí lo que me interesa es pensar las formas de trabajo enseñar y las formas de tratamiento y presentación del contenido, y qué efectos tiene en los modos en que proponemos a las estudiantes relaciones con el saber. Ese es como, después hay muchos dispositivos distintos según todas las tareas que hace un docente dentro de una institución. Y esa es la pregunta de investigación. Yo no quiero pasarme a una pregunta propositiva, es sostener la pregunta de investigación. Bueno, veamos cómo sucede eso, cómo se construye, cómo lo construimos colectivamente, y después ahí viene la pregunta de lo propositivo. ¿Qué tipo de intervenciones, ¿sí?, desde la política educativa y desde el acuerdo con el trabajo en las gestiones nos hace falta para poder poner objetivamente y reflexionar sobre eso que hacemos? Bueno, un poco lo que plantean, bueno, no tenemos horas institucionales para eso, ¿sí? Tenemos cada vez una mayor sobreintensificación del trabajo y cada vez más tareas y cada vez unas formas de atender a la diversidad y la desigualdad que en vez de frenarnos y hacernos pensar es sobreintensificar aún más la tarea y darnos menos tiempo a poder reflexionar el modo de organización del trabajo, ¿sí? Acá hay mucho de los franceses, digo, también hay una línea muy interesante de Pastret y Claude que se llama la didáctica profesional, que justamente traen cuestiones de, por un lado de Vygotsky, la teoría de la actividad, y por otro lado la teoría del trabajo, de la ergonomía del trabajo, para pensarlo a la enseñanza, el trabajo de enseñar y evaluar, cómo se organiza, qué tipo de actividades pone en marcha, pero a mi gusto todavía demasiado individualizado en el modo en que lo investigan. Pero bueno, viene a raíz de esto. Y por otro lado, bueno, la pregunta con respecto yo tenía muchas dudas cuando llegué a la escuela, porque era el auge de el conectar igualdad. Y empecé a reconstruir, cuando llegué al aula, y la escuela tenía computadoras, ¿sí? Está bien, después las computadoras estaban principalmente destinadas a los pibes y a las pibas del ciclo especializado,
el ciclo orientado. Pero les voy a contar algo que después me dejó tranquilo. Entonces yo le iba y le decía a mi directora, che, en el auge del Conectar Igualdad, yo estoy reconstruyendo cuadernos, carpetas y afiches. Bueno, pero eso es lo que te muestra el campo. No podés ir a buscar lo que querés. Y eso es lo que hay, con lo que los docentes siguen resolviendo la enseñanza. Entonces tu pregunta es, bueno, vamos a investigar, y tengo un grupo de estudiantes que está investigando después de la pandemia, y les voy a contar una anécdota, qué pasa con las tecnologías. Y es impresionante la velocidad que cambia todo. Los chicos empezaron hace 3 años post pandemia, pero todavía este auge del uso de los celulares y la IA a 3 años no estaba. Pero, ¿qué les pasó a ellos? Arman todo un proyecto de investigación para ver cómo se usaban las TICs en las escuelas con la ilusión, ¿sí?, de que de pospandemia iba a ser un auge en las aulas de todo el mundo usando las tecnologías. Y vuelven a los 2 meses y me dice, profe, no encontramos nada, tenemos que hacer otro proyecto de investigación. No, justamente, les digo, lo interesante es que mostrar que en esa ilusión y en esa representación que construimos de lo que supuestamente se estaría usando en las aulas, no está eso, está sucediendo otra cosa. Pero digo, paremos un poco, veamos, porque eso también era una ilusión de qué tipo de tecnología y qué usos iban a encontrar. A ver, ¿a dónde aparece? No, bueno, los profes empezaron a armar grupos de WhatsApp. Bueno, eso. Digo, no es la ilusión de que ustedes se van a encontrar, que están usando todo un desarrollo con las... Ese es el uso que hacen, hay que describir eso, de eso se trata la investigación, de mostrar lo que sucede. Entonces, bueno, hay también que creer que y también es ilusión de que hoy están los docentes con la IA y los chicos con los celulares. Vamos a ver si eso... porque hay todavía esto a los docentes les permite regular ciertas formas de trabajo, ¿sí?, carpetas, cuadernos y afiches, que van a seguir existiendo, que van a seguir estando presentes, y va a haber como un entramado de recursos de distintas tecnologías que los docentes, es lo que decimos y lo que surge de la investigación, los docentes van usando aquello que le permite gestionar el aula de una manera eficaz, no eficiente, eficaz, aquello que le resulta útil, ¿sí? Y piénsense todos como docentes, incluso de universidad, ¿qué te sirve y qué te permite ir trabajando los contenidos paulatinamente y regulando el todos y el algunos? ¿Sí? El todos y cada una de las singularidades. Esto es lo que yo me encontré. Mañana haremos el cuento largo de la investigación. ¿Por qué los docentes usan de ese modo? Entonces, bueno, hay que hoy ir al campo, y que es lo que estamos, y que yo también ahora me he empezado a preguntar, bueno, entonces ahora, a 3 años que estos estudiantes empezaron con su tesis de investigación, de licenciatura, ¿qué ha cambiado? Porque por otra parte, están las instituciones que están prohibiendo los celulares. ¿Y saben cuáles son? En Córdoba, las escuelas de élite. ¿Sí? Porque estamos tratando de comparar instituciones y le dicen a los docentes y a los estudiantes no se trabaja con celulares. O sea, por cuestiones de vínculo, de promover vínculos humanos entre los pibes y otra forma de trabajo. Y tengo otros docentes que me dicen, no, ya no puedo mandarles a hacer el trabajo práctico porque no tengo ningún tipo de referencia si lo han hecho ellos o no. Y me paso, y nos está pasando en la universidad. Entonces estoy todo el tiempo dilucidando si lo que hicieron es de ellos o no. Entonces, y estoy hablando de un docente que enseña medios audiovisuales. Digo, no es que enseñe lengua ni biología, medios audiovisuales. Entonces me dice, lo que me da seguridad, que lo que aprendan a leer y aprendan a escribir y aprendan a pensar es en los 40 o 80 minutos del aula. Entonces prefiero que lo que desarrollen sea dentro del aula. Habrá que ver cómo trasladan la cuestión de la escritura, si usan los recursos tecnológicos o no.
Bueno, eso es reconstruir los dispositivos didácticos colectivos que se dan dentro de las escuelas. Para eso les propongo este modelo teórico, descriptivo, explicativo, para ir y observar en este sentido. ¿Y qué tiene que ver con las formas de trabajo, enseñar y evaluar como trabajo? ¿Sí? No como simplemente o solo una práctica social, sino un trabajo que se hace en condiciones determinadas, etc. Entonces lo interesante es ir a ver. Ir, justamente como dice Elsie Rodwell, suspender el juicio y dejarse sorprender por el campo y ver que todo lo que uno cree, porque hay mucho discurso social alrededor de esto. Sí, todo bueno, sí, la escuela ahora ya está invadida por los celulares y la IA. No, momento, los docentes también van regulando eso. Y en escuelas que directamente los celulares no entran. Y les dicen, ahí tienen una fotocopiadora, todo lo que tengan que hacer y usar en papel lo tienen a mano. Pero bueno, ahí uno ve cómo las condiciones materiales y simbólicas producen otro tipo de dispositivo. Y cómo una institución que prohíbe, produce otro tipo de dispositivo didáctico colectivo. Y por las particularidades que tiene esa institución. Ahí hay que diferenciar, porque también les escucho eso. Cuando uno usa el término dispositivo en términos propositivos, ¿qué tipo de dispositivos tendremos que construir? ¿Sí? O desde la política, ¿qué tipo de dispositivo? No se puede usar en ese sentido. Yo lo uso como los dispositivos justamente que construimos inadvertidamente. Y lo que tenemos que dilucidar es qué tipo de dispositivos construimos colectivamente en relación a un tipo de organización para poder pensar un cambio. Ahí aparece lo propositivo. ¿Sí? Porque, y esto no es que, digo algo que está, algo importante, porque siempre digo, he podido pensar el campo de la didáctica general y la investigación en el campo de la didáctica general de otro modo, porque hay muchísimas nuevas investigaciones que nos han permitido pensar los efectos que tienen las formas de organización escolar, y ahí las categorías de forma escolar, gramática escolar, cultura escolar, dispositivos, nos han permitido pensar desde nuevas categorías, ¿sí? Extraerlas de la individualidad del aula y pensar cómo la institución y su construcción histórica ha ido construyendo formas de trabajo que parecía que la institución no tenía efectos. No, tiene igual que los estudiantes, como que no tenían efectos. Entonces, bueno, lo interesante es ver cómo los docentes van en su trabajo y según la institución que sea, según las características de los estudiantes que se tenga, qué tipo de dispositivos en relación a los recursos, a la cultura material, disponen. Eso es lo interesante bueno, lo de la categoría teórica de dispositivo en parte también, lo del cambio en los dispositivos colectivos. Bueno, con respecto a lo que sucede hoy, con respecto a aulas que van integrando estudiantes con discapacidades u otras formas de comunicación, sordos, ciegos, espectro autista, también hay que ir a ver cómo están resolviendo eso los docentes, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo enseñar y evaluar y cómo están resolviendo ese recurso? Con los recursos que tienen a mano, y si tienen que trabajar con otros docentes dentro del aula, o qué tipo de dispositivos didácticos colectivos construyen las escuelas especiales, qué tipo de trabajo enseñar y evaluar y qué tipo de dispositivos didácticos colectivos construyen las escuelas especiales, y qué tipo de dispositivos didácticos colectivos, qué tipo de trabajo enseñar y evaluar se están jugando hoy con docentes que tienen que atender a estudiantes integrados, como le dicen, que cambia toda la dinámica dentro del aula. Y ahí lo interesante es ir a ver, y a observar y reconstruir
procesos y qué tipo de dispositivos. Por eso es una propuesta de investigación, una propuesta de analítica. Por eso los estoy invitando, porque tenemos que ir reconstruyendo eso según los intereses que tenemos. Hoy, ¿qué pasa con la integración de niños y niñas con discapacidad? ¿Qué procesos de desigualdad se producen con eso? Etcétera. Una sola cosita, y lo que planteaba ayer la colega de la relación con la formación docente. Bueno, volvemos sobre la relación entre formación docente inicial y formación docente continua. La forma de reconstruir dispositivos didácticos colectivos tiene que ver con la formación docente continua, y la investigación que podamos ir haciendo que nos vaya dando letra, qué cosas tenemos que ir pensando para la formación docente inicial, ¿sí? Y también algo que la formación docente le da vuelta y lo pensamos, cómo resolverlo, cómo realmente poder transmitirles a los futuros docentes las formas reales de trabajo que se dan en las escuelas. ¿Sí? Y eso recomiendo leer a Anne-Marie Chartier, justamente lo que ella llama los saberes experienciales. Es como que esos saberes que realmente los docentes van construyendo y son valiosos, porque son los que permiten resolver el día a día escolar, en la formación docente no las enseñamos, que son después los que tienen real incidencia a la hora del trabajo. Y entonces, damos mucha teoría muchas veces y no reconocemos qué formas de trabajo se dan dentro de las escuelas. Y ahí la investigación tiene mucho lo poco que podemos ofrecer desde la investigación, porque necesitaríamos generar mucho más investigación didáctica y pedagógica. Tenemos muy poco desarrollo, realmente lo hacemos a los ponchazos, como podemos. Y la investigación didáctica es una investigación que no es dentro de la ciencia de la educación o la más difundida porque requiere mucho trabajo, ¿sí? Entonces, hay más análisis de políticas, historiografía y etcétera, pero sentarse horas en un aula, de entender qué está pasando ahí, es toda una tarea. Y que yo los invito a promoverlo con fervorosamente, a promover, a hacer más investigación didáctica para saber, qué está pasando con todo esto, con la integración, con las tecnologías, con las desigualdades al interior de las aulas. También el supuesto de que, que los docentes inadvertidamente promovemos procesos de desigualdad, ¿sí? Y no lo hacemos de forma adrede, sino las condiciones de trabajo nos llevan a no poder atender a todos de la manera que requeriría para producir otros procesos de aprendizaje con aquellos que tienen otras disposiciones y otros repertorios. Y entonces tenemos que atender a 30, 40 y en la universidad 100. Y entonces ahí se ve claramente que si queremos llegar a ese nivel de capilaridad, tenemos que organizar el trabajo docente de otra manera. Hacerlo más flexible, más dinámico, organizar el espacio y el tiempo y los agrupamientos estudiantiles de otro modo. Pero también requiere repensar toda la organización laboral de la docencia en una institución que ya tiene 200 años y 400 desde la que la pensó Comenio. Y entonces hacerlo mucho más flexible, mucho más dinámico. Pero ahí también, ustedes dicen la política, también tiene mucho que hacer y mucho que pensar. Y nosotros tenemos mucho que ofrecerles desde las facultades, de nuestra producción de conocimiento, justamente ideas para que puedan ir promoviendo otras formas. No es que no han ido sucediendo en este tiempo, es cierto que estamos en un tiempo de retroceso, pero los programas nacionales de formación situada
¿sí? Que sucedieron y que todavía en Córdoba están vigentes, si bien es una pequeña muestra para poder hacer algún tipo de trabajo institucional en los 180 días de clase, bueno, fue en parte producto de la investigación, de decir, che, los docentes necesitan, y hay todo un espacio de reflexión conjunta. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias.